que empezó entonces fue uno de los momentos, uno de los episodios más dolorosos y más terribles en la historia de Colombia. Hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. Andrés Almarales, el fundador del M-19 y quien comandó esta operación, acaba de ser capturado. Almarales fue capturado herido. Yo vi salir vivo a Andrés Almarales. Venía resguardado por un par de soldados. Cuando lo sacaron, él cojeaba, pero salió siendo la B de la victoria. Pues como yo no lo iba a reconocer, todo el mundo lo reconoció. Almarales murió en el Palacio de Justicia, eso no hay la menor duda. Murió en el operativo. Y lo tiraron allá con todos los muertos. Andrés Almarales se encuentra vivo en el momento en que salen los rehenes liberados del Palacio de Justicia, y esto es 12 y 17 minutos según los videos que hay de prensa, radio y televisión. Lo vieron llevarlo a la casa del florero y luego volverlo a sacar, que lo llevaban para curarlo. Fue capturado el jefe de la ocupación, Almarales. Creo que es un mito urbano decir que el señor Almarales salió vivo del Palacio de Justicia. Lo que iba a suceder no era otra cosa que la toma del poder por el comunismo internacional. Y desafortunadamente unos, faltando la verdad, diciendo cosas que no son ciertas, como que salieron vivos los que están muertos. Todas las verdades del Palacio de Justicia empezarán a cobrar vida más adelante. El 6 de noviembre de 1985, un grupo de guerrilleros del M-19, más de 30, se tomaron el Palacio de Justicia, un hecho trágico que marcaría para siempre la historia política de Colombia. En los esfuerzos del Ejército Nacional por recuperar el palacio a sangre y fuego, murieron casi 100 personas. Otras 11 fueron declaradas como desaparecidas. Hay una versión oficial pronunciada en el momento por el mismo presidente de la República, pero existen hipótesis, pruebas y testimonios que contradicen completamente lo que creíamos hace más de 3 décadas. ¿Qué fue lo que realmente pasó en el Palacio de Justicia y cuál fue el motivo de esta toma? ¿Hay un código de silencio para ocultar la verdad? Quizá alguien está mintiendo. Decídalo usted mismo. La primera verdad oficial fue el discurso del presidente de la República asumiendo todos los hechos y las consecuencias que de allí se derivaran. Discurso que pronunció el mismo 7 de noviembre en las horas de la noche. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República. No se le había dicho la verdad, de que había una especie de verdad oficial que era la que estaba sobre el tapete, que era la que salía en medios de comunicación, que era como un libreto que repetían los funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Belisario Betancur. Y yo sentía que había una verdad escondida detrás de esto. No descubrí una verdad, descubrí muchas verdades. La primera década afectó esa verdad considerablemente porque se continuaba fortaleciendo esa verdad oficial que decía: unos terroristas entraron al Palacio de Justicia mandados por Pablo Escobar a quemar expedientes. No les importó la vida de los civiles y por eso el ejército salvó la democracia, maestro. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? ¿Y hay guerrilleros capturados? No creo. Salieron varios guerrilleros con vida. Yo sí creo que varios de ellos fueron capturados.
Se habla de Andrés Almarales, se habla de Alfonso Yaqui. Lo de Andrés Almarales por la evidencia que nos muestra que, por ejemplo, hay unos videos que lo muestran a él saliendo vivo. Andrés Almarales se destacó toda su vida por ser un gran líder revolucionario desde la época de su juventud. Estuvo sus primeros pasos los dio con María Caro. Entonces estaba como muy impregnado de la necesidad de la lucha en Colombia por reivindicaciones socioeconómicas y políticas, porque él sí detectó desde un principio, desde su juventud, desde estudiante, que en Colombia había una desigualdad infinita socialmente y políticamente, la exclusión política sobre todo. Él golpeó muy duro esa parte. El M-19 es una organización, es una sola, amante de la paz, ha luchado y combatido por la paz. Y esta noche el M-19 le da al país la extraordinaria noticia, la esperada noticia de que hemos concluido, de que hemos arribado a esa meta que el país espera, la meta de la paz. No habrá un tiro más en Colombia de parte del M-19 y esperamos que la contraparte haga exactamente lo mismo. Mire, la historia del M-19 está muy documentada. ¿Por qué? Porque es que hay historiador del M-19 que se llama Darío Villamizar. Escribe una extraordinaria biografía de Bateman, primero, y escribe luego una historia del M-19. En ese contexto hay que hablar de Almarales como personaje que proviene de una corriente que se une con otra de las FARC. Allí está la personalidad de Almarales. Almarales es un dirigente político de la izquierda, muy exaltado, en otras palabras podría decirse fanatizado, y cuando está en la toma del Palacio de Justicia, sentiría él, pienso yo, que estaba en la cúspide, en la cumbre de su misión política. Él era un militante muy reconocido del M-19, de la cúpula. Recuérdese que antes habían estado en negociaciones de paz con el gobierno de Belisario. Él había salido a la vocería del M-19, pero sí sorpresa que se le hubiese encomendado semejante tarea, comillas, militar, como también Alfonso Yaqui. Alfonso Yaqui era un abogado litigante de baranda en Barranquilla y aparece siendo el vocero principal con Almarales de una acción de esa envergadura y de esa naturaleza. Y el primer año de gobierno del señor Belisario Betancur hay un compromiso de construir la paz, de construir el diálogo nacional, de abrirle la puerta a otros sectores colombianos, como los sectores pobres de la población, y el señor Belisario Betancur nunca cumple. Y los militares nos persiguen, y los militares, por ejemplo, asesinan a Carlos Toledo Plata en Bucaramanga, comienzan a desaparecer compañeros acá en Bogotá, en Cali, hacen la agresión a Antonio Navarro, donde pierde una pierna y casi pierde la vida. Es una monstruosa sorpresa. Cuando veníamos con anhelos de paz, como lo hemos hecho en otras ciudades, como venía haciendo el doctor Carlos Toledo Plata, y encontrarnos con su vil asesinato, realmente es eso, es una monstruosa, una desgarradora sorpresa. Pero nosotros confiamos en que estos actos identifiquen de cuerpo entero a los verdaderos enemigos de la paz y que el pueblo colombiano pueda constatar que sí hay enemigos de la paz en los altos mandos del ejército, en los altos mandos de la economía, en los altos mandos de los partidos tradicionales. La planeación fue cuando estábamos en el proceso de paz con Belisario Betancur, que las expectativas que se generaron fueron enormes, porque Belisario como llegó como es con un discurso realmente acogedor para la guerrilla. Entonces vimos que la paz empezaba a romperse, y ahí vinieron otra vez las muertes selectivas, los asesinatos, las masacres, vino todo esto. Es decir, ya se estaba anunciando el rompimiento porque el ejército no aceptó. Venían muy golpeados con todas las acciones que el M-19 tenía con el ejército.
Entonces ellos estaban muy golpeados por eso, entonces decidieron romper la tregua. Ese fue el ejército que rompió la tregua, pero pues yo digo con la vehemencia, con la venia del presidente. Entonces, ¿qué pasó? En la búsqueda se buscaba muchísimo, buscaba una acción que llamara la atención pues al presidente de la República. Ellos pensaron en el Congreso de la República, pero por último dijeron que no porque muy corrupto, estaba muy desprestigiado como para que el gobierno fuera a respetar eso. Entonces por eso pensaron en la Corte, porque por su condición de moral, de la reserva moral del Estado colombiano, que era la Corte, y todo esto, pero eso no se respetó, entonces por eso fue que hubo esa toma, pero no fue ese acto terrorista que se dice de ninguna manera. Cuando ya llegue el momento de actuar, yo como que sentía la necesidad que él no se fuera. Yo estoy segura que él esperó que yo le dijera que no participara. Yo estoy segura de eso. Me voy a morir con esa seguridad. Que él esperaba esa posibilidad. Aunque el caso del Palacio supuestamente estaba cerrado por la justicia colombiana, con el paso de los años se ha encontrado nueva evidencia que, en vez de aclarar los hechos, solo los enreda aún más, reviviendo viejas preguntas que hasta hoy no han sido respondidas. ¿Cómo pudieron entrar 35 guerrilleros tan fácilmente a una de las instalaciones más protegidas del país? ¿Por qué no había seguridad especial precisamente ese día? ¿Acaso pudo el M-19 infiltrar a la policía o alguien más estaba detrás de esta operación? El 6 de noviembre de 1985, cuando se presentó la toma por parte del M-19 al Palacio de Justicia, yo prestaba mis servicios para la emisora RCN con Juan Gozaín y precisamente tenía a mi cargo el cubrimiento tanto de la Procuraduría General de la Nación como de las Altas Cortes. Por ese motivo, frecuentemente visitaba el Palacio de Justicia, mañana y tarde, porque me encargaba de conseguir las informaciones o las noticias que salían de ahí para emitirlas a través de la emisora. Yo entré pasadas las 11 de la mañana, minutos antes de que ingresaran los subversivos. Para mí fue muy particular en el momento de ingresar, observar que la vigilancia se había modificado, porque a nosotros, a pesar de que acudíamos mañana y tarde y conocíamos a los agentes de seguridad, a la policía, a los miembros de la empresa que prestaba la seguridad en el Palacio de Justicia, siempre nos tocaba identificarnos, siempre nos requisaban y siempre nos tocaba identificarnos, y particularmente ese día no fue lo mismo. Entramos muy fácil y no tuvimos las requisas a las que comúnmente nos tenemos que someter. Lo que es muy extraño es el papel del general Naranjo, que era el encargado de la vigilancia del palacio. Ese es uno de los grandes, comillas, mitos urbanos. Y es, ¿por qué abandonaron el palacio? ¿Por qué no hubo, dijéramos, la suficiente energía para mantener vigilancia, controles, etcétera, etcétera? Pues mire usted que estaba lleno de armas ya el palacio. Tenían los guerrilleros prácticamente un arsenal allí, tenían alimentos para varios días, tenían todo preparado para una toma larga. Entonces, eso creo que ha creado esa especie de mito. ¿Qué pasó? ¿Por qué se bajaron las alarmas frente a posible ataque que ya había sido noticia de prensa? Había titulares de prensa anunciando la posibilidad de un gran acto, de un gran ataque. Recuerde usted que algunos de los hijos de las víctimas, por ejemplo, el exministro Yesid Reyes, tiene una historia, y es que alguien muy importante le dijo que iba a haber un ataque que todos los colombianos iríamos a recordar, y nada se preparó para neutralizar ese evento. Esta pues la información directamente desde el interior del Palacio de Justicia, en este momento estremecido por los disparos. El general Naranjo, que en ese momento era capitán, hizo un estudio sobre seguridad del Palacio de Justicia y aconsejó reforzar el nivel de seguridad.
disponiendo un operativo en donde se debería estar permanentemente custodiando el Palacio de Justicia por entidad pública, por funcionarios de la Policía Nacional e inclusive por Ejército Nacional. Esto sucede a finales, es decir, el 30 de octubre de 1985, cuando se toma la decisión de reforzar la seguridad del Palacio de Justicia. No obstante, de manera inexplicable, el 5 de noviembre se levanta toda la seguridad del Palacio de Justicia y el 6 de noviembre es la toma del Palacio de Justicia. Esto lleva a la conclusión categórica de que algo sucedió. Alguien pidió el retiro en particular de la fuerza pública y por esa razón cuando llega el M-19 solamente encuentran los vigilantes de la compañía de seguridad privada, que eran los que se encontraban normalmente en el Palacio de Justicia. Yo tengo claramente indicios de que se retira para dejar sin protección el Palacio de Justicia. En días previos al asalto terrorista se quitó la seguridad del Palacio de Justicia. Debo advertir que la seguridad de todas esas instalaciones donde funcionan los poderes públicos en la capital de la República están bajo el cuidado de la Policía Nacional, no del Ejército Nacional. Yo no soy miembro de la policía, he sido miembro del Ejército Nacional. Pero la inteligencia del Estado colombiano había detectado una amenaza del M-19 de asaltar el Palacio de Justicia con ocasión de la visita del presidente francés François Mitterrand a Colombia, visita de Estado que se debería llevar a cabo el 17 de octubre de 1985. Entonces se tomaron todas las previsiones para evitar que eso sucediera. La seguridad que pusieron al Palacio de Justicia fue exagerada. Llegó François Mitterrand, no pasó nada. Entonces empezaron paulatinamente a quitarla. Al final del mes de octubre ya quedaban muy pocos policías. Lo que yo no me explico tampoco es por qué para el día tal vez 3 o 4 retiraron los últimos policías que quedaban. Esos policías no han debido retirarse jamás. Un esquema básico de la policía ha debido permanecer allí. Según la versión oficial, tras los hechos del 6 de noviembre, 11 personas fueron declaradas como desaparecidas, entre ellos empleados de la cafetería, magistrados y además el jefe guerrillero Andrés Almarales. Por décadas, los familiares de estas personas han acusado al Estado colombiano por su desaparición y muerte, pues según testimonios de varios testigos, muchos de ellos salieron vivos del palacio. Sin embargo, hasta el día de hoy, nunca se ha revelado la verdad. Cuando oí la gritería ya me di cuenta que se trataba de otra situación. Inmediatamente, como estaba cerca de la puerta y sobre la puerta principal del Palacio de Justicia estaba ubicado el conmutador que era atendido por la niña de la empresa de seguridad. Y yo cogí el teléfono de ahí, no sabía manejar el conmutador y le oprimí cuantas teclas pude hasta que me dio tono. Ahí inmediatamente marqué a RCN. Pedí de urgencia que me comunicaran con Juan y Juan ya estaba en el máster y salimos al aire y yo pues di la información de lo que estaba pasando. En directo desde el Palacio de Justicia informa Álvaro Almanza. Sí, Antonio, momentos dramáticos se viven a esta hora en el Palacio de Justicia, en donde se ha desatado una violenta balacera en lo que parece ser una incursión por parte de un grupo guerrillero. Los insurgentes, al parecer más de 20, penetraron por el parqueadero localizado sobre la carrera octava del edificio localizado en la calle 10ª, es decir, en la Plaza de Bolívar, y tras conseguir la entrada principal, penetraron por las escaleras, apostándose en cada uno de los pisos. A esta hora los insurgentes se enfrentan con los escoltas y con los guardias. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando se produjo la llamada de Álvaro Almanza y se oyó el tiroteo por radio a través del teléfono con el cual él estaba transmitiendo. Eran como las 11. Lo que empezó entonces, a partir de ese momento, fue uno de los momentos, uno de los episodios, de los sucesos más dolorosos y más terribles en la historia de Colombia.
Eso fue a las 11:30 de la mañana. Y al momento me llamó. Y yo salí corriendo para allá, para la Plaza de Bolívar. Yo dije, se van a morir. Yo dije, se mueren. Y me fui corriendo para allá y llegué a la Plaza de Bolívar y ya estaban acordonando el ejército. El ejército odia al M-19 y cuando el M-19 se encierra en el Palacio de Justicia ven una oportunidad para acabarlo y eso es lo que hacen. Entonces el exceso del uso de la fuerza es la falta de control político y la necesidad de demostrarle a los rebeldes que la rebeldía les cuesta la vida, no importa si hay civiles de por medio. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Fue un acierto el haber empleado la escuela de caballería, quien quiera que lo hubiera comandado. Estaba yo de comandante y tuve que cumplir las instrucciones y emplear la fuerza tal como correspondía. Y lo hicimos con lujo de detalles. Por esa razón recibí 2 condecoraciones. Yo estoy de acuerdo con que se hubiese recuperado el palacio, pero creo que tenía que ser una operación mucho más aséptica, una operación muy distinta a la fuerza bruta. De hecho, creo que para la memoria de Colombia es inaceptable el ingreso de máquinas de guerra. Esa no es la forma de recuperar un edificio tomado por el terrorismo. Yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. ¿Qué pasó en esta operación, coronel? Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema. Logramos permitir la entrada del resto de las unidades. El comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para tomar una serie de determinaciones más sobre control de la ciudad con otras unidades que tengo afuera. Eso incluso se reprodujo luego en Rusia, en Chechenia concretamente, y obviamente eso lo hizo un régimen no democrático, un régimen democrático que ya no lo era, porque el presidente Belisario estaba prácticamente por fuera del poder, o mentalmente o materialmente, habría que saberlo, y ellos no lo han contado nunca de una manera directa. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. El 6 de noviembre de 1985, a las 4:15 de la tarde, se encuentran más o menos 16 personas escondidas en el Palacio de Justicia y de pronto ingresa de la Plaza de Bolívar un rocket que impacta en la biblioteca del Palacio de Justicia. Dentro de las personas que estaban en la biblioteca del Palacio de Justicia había un exmilitar y este exmilitar dice, ese es un rocket incendiario. Inmediatamente empiezan a ver cómo se prende absolutamente toda la pared de la biblioteca y empieza a subir rápidamente. En directo desde el Palacio de Justicia informa Álvaro Almanza. Destaquemos que los funcionarios de la Corte Suprema y del Consejo de Estado han debido tenderse en el piso para evitar ser alcanzados por las balas. Destaquemos igualmente que los supuestos guerrilleros han lanzado una serie de consignas que por el sonido de los disparos son imposible apreciar de qué grupo se tratan. Los guerrilleros penetraron por el parqueadero de la carrera octava y se desplazaron apresuradamente por las escaleras, logrando sorprender de esta manera a los escoltas, tanto del F2 y del DAS, que permanecían custodiando a cada uno de los magistrados. Y ya cuando se supo, se transmitía como un partido de fútbol. Evidentemente hablé con Juan Gozaín, con Yamid Amad múltiples veces, les pedí, les exigí responsabilidad, les dije que no me fueran a obligar a interrumpir las transmisiones de las emisoras. Por otro lado, para impedir que se tomaran el poder, porque por Soacha y por Zipaquirá el M-19 empezaba a convocar a la gente para que llegara al centro, teníamos el recuerdo del 9 de abril, entonces se decidió mantener la normalidad. Entonces el partido de fútbol era la programación que tenía Inravisión para ese día. Parecía un partido de fútbol, y era Millos Magdalena,
y uno decía, a ver, el partido de fútbol, si eso nunca se transmite tan raro. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio. Que Almarales está herido y que lo llevaron ahorita a una unidad de PM. Arcano 5, de Arcano 2, cambio. Diga, Arcano 2 para 5. Allá es para inclinarle. Para que informe a las unidades, los guerrilleros están pidiendo ropa de civil al personal que se encuentra de rehén todavía a fin de poder evacuar el edificio, cambio. Saco SL. Usted está identificando el personal que están evacuando, cambio. Recibido el QSL. Ya mandamos dos individuos a la Polinal para que le hagan lo correspondiente y posteriormente lo envíen. Que Almarales está herido y que lo llevaron ahorita a una unidad de PM. Esa grabación que fueron obtenidas por un radioaficionado y después muy bien investigadas por la fiscal Ángela Buitrago, lo que refieren es el momento en que capturan a Irma Franco cuando la libera Andrés Almarales. A Irma la reconocen los mismos rehenes y la acusan. Irma era una guerrillera de un temperamento muy fuerte y durante el momento, esas horas que tuvo en cautiverio los rehenes, los trataba muy fuerte. Les daba orden, les gritaba y a veces los regañaba y los insultaba. Según testimonios de María Rodríguez, esposa de Andrés Almarales, y de periodistas como Álvaro Almanza, el líder guerrillero fue una de esas personas que supuestamente había salido con vida del palacio. Entonces, si Andrés Almarales fue capturado vivo, ¿cómo pudo aparecer muerto dentro del palacio y con un tiro de gracia? Yo vi salir vivo a Andrés Almarales. Venía resguardado por un par de soldados y lo trajeron hasta la casa del florero. Yo le pedí cambio a Juan Gozaín y la noticia la transmitimos al aire en el momento en que él salió. Atención, la información confirmada es esta. Andrés Almarales, el fundador del M-19 y quien comandó esta operación, acaba de ser capturado. Almarales fue capturado herido. Era el hombre que tenía bajo su conducción el grupo de 50 guerrilleros entre el cuarto y tercer piso. Fue capturado y liberado los demás. Esto fue lo que dio origen a la versión según la cual había rendimiento. Fue capturado el jefe de la ocupación, Almarales. Tenía además a dos magistrados que también fueron rescatados, entre ellos el doctor Humberto Murcia. Es que él salió, cuando lo sacaron, él cojeaba, pero salió siendo la B de la victoria. Pues como yo no lo iba a reconocer, todo el mundo lo reconoció, claro. Y era con la B de la victoria para que nos diéramos cuenta que él había salido. Fue capturado el jefe de la ocupación, Almarales. Tenía además a dos magistrados que también fueron rescatados, entre ellos el doctor Humberto Murcia. Yo creo que Almarales lo matan los soldados que entran al baño al final, porque ya saben con toda certeza que las únicas personas que quedan en el baño son 5 guerrilleros. 3 heridos fuera de combate, Almarales y el otro que no me acuerdo el nombre, y entran a rematarlos. Y hay algunos de los rehenes que todavía están abajo que afirman haber oído los últimos disparos y la comunicación de los que están en el baño a los oficiales abajo diciéndoles que ya dieron de baja al último reducto de la guerrilla. Hay algunos testimonios que refieren cómo cuando entra el ejército se oyen unos pocos disparos y después están, por supuesto, los trabajos de medicina legal en donde se comprueba que Almarales fue, igual que Carlos Horacio Urán, asesinado con un tiro de gracia en la sien. Bueno, las causas pues generalmente es por trauma de tipo penetrante a la cabeza. Principal en nuestro medio, la principal causa de las laceraciones cerebrales pues son las heridas por proyectil de arma de fuego. Que la cabeza sea atravesada por un proyectil de arma de fuego, pues generalmente me va a ocasionar una laceración cerebral, o nosotros también la llamamos a veces laceración encefálica. Creo que es un mito urbano decir que el señor Almarales salió vivo del Palacio de Justicia. Y además me consta por testimonios de amigos muy cercanos a la familia, que estuvieron en su entierro concretamente, que él fue enterrado al día siguiente de la toma del Palacio de Justicia. Hubo una persona que del florero, lo vieron llevarlo a la casa del florero y luego volverlo a sacar, que lo llevaban para curarlo, ¿ya?
Entonces se supone que fue en la misma ambulancia donde lo mataron por la forma del tiro, ¿ya? Que fue en la 100. Entonces, él de una vez lo devolvieron al palacio y lo tiraron allá con todos los muertos. Marales murió en el Palacio de Justicia, eso no hay la menor duda. Murió en el operativo. Hay múltiples testigos que narran que él, de manera delirante, que se enfrentó hasta el final. Incluso más de un guerrillero se suicidó, pidió que lo mataran, aunque no se quería entregar. La actitud soberbia, altanera, beligerantísima, belicosísima, en la que estaban todos, sobre todo él y Alfonso Yaqui, casi que le hubiese impedido retirarse vivo él mismo. En el operativo de retoma hay cruce de fuegos y mueren no solamente él, sino los rehenes. Otros han dicho que ellos, los guerrilleros, masacraron a los rehenes. La verdad es que es casi que imposible ya saber qué pasó. La señora Enciso, que es la que sobrevive y es el testimonio escrito, no vivió ese momento. Ella se despide de Almarales. Yo creo que entonces la página queda cerrada por ese motivo. Andrés Almarales es uno de los miembros del grupo guerrillero del M-19 que se encuentra en el baño entre el segundo y tercer piso de la edificación el día 6 de noviembre en la madrugada del 7 y en el 7 de noviembre durante todo el día hasta las 12:30 del día que rescatan a los rehenes liberados de ese baño. Aquí es importante hacer una aclaración. Aquí recordemos cómo son 71 personas las que están en ese baño hacinadas, entre empleados, inclusive de la cafetería interna del Palacio de Justicia. Magalis Arévalo es una de las personas que declara y la declaración de Magalis es contundente. Están magistrados, están miembros del grupo guerrillero y hay otras personas que están dentro del baño. Uno de los magistrados, el doctor Arciniegas, sale a las 9 de la mañana por disposición de Andrés Almarales para que pida y negocie, pida a la Cruz Roja y negocie la salida de los rehenes y además les garanticen también a los miembros del M-19, digamos, la inmunidad, entre comillas. El magistrado Arciniegas sale a las 9:15 de la mañana, lo recibe, como se puede ver en todos los videos, el titular de la Escuela de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega, recibe la información efectivamente de el magistrado Arciniegas de que hay 71 personas en el baño. En ese momento, hacia las 10:30 de la mañana, localizan dinamita y TNT en las paredes del baño por parte del Ejército Nacional para hacer un ataque que llaman ataque del reducto final del baño. Muchas de esas personas murieron dentro de esa explosión, pero además muchas de esas personas quedaron vivas y declararon que Andrés Almarales les permitió salir en el momento en que entraba el ejército y que Andrés Almarales se encontraba con vida, que había 3 guerrilleros más y un cuarto muy herido que inclusive tenía destrozado completamente el estómago de algún impacto que tenía anterior. En ese momento salen los rehenes y primero autoriza la salida de las mujeres. En esa salida de las mujeres sale Magalis Arévalo, sale Irma Franco, sale Clara Elena y salen, pero mezclados con las mujeres, salen algunos magistrados que estaban enfermos. Inclusive la declaración del doctor Samuel Buitrago, magistrado y consejero de Estado, afirma que a Andrés Almarales inclusive lo cuidó a él porque él sabía que él estaba enfermo. Le permite y le ayuda a recostarse en uno de los baños. Inclusive cuenta que les dan una comida que parece harina y que les abren el agua y les piden que se tapen la boca para que no los mate el humo que en ese momento tenía el incendio. Digamos que en términos generales, para resumir la historia, Andrés Almarales se encuentra vivo en el momento en que salen los rehenes liberados del Palacio de Justicia, y esto es 12:17 según los videos que hay de prensa, radio y televisión y las noticias, 12:17 del día 7 de noviembre de 1985. Lo que sí se es clarísimo es que Andrés Almarales está vivo hasta el último segundo en donde todos los rehenes son liberados, que Andrés Almarales permite la salida de los rehenes y que Andrés Almarales, y ese es un tema bien importante, tiene muerte por shock
cráneoencefálico. Del Estado colombiano, el caso más visible de investigación fue el del coronel Plazas Vega. Su misión en ese momento fue recuperar a sangre y fuego el Palacio de Justicia y por eso estuvo 8 años en la cárcel. A pesar de tantas pruebas en contra, el coronel nunca ha aceptado las acusaciones. Fue un exceso de la fuerza pública para defender la democracia, como lo dijo en su momento el propio coronel. Fue obligado el coronel Plazas a ir a la cárcel con tal de mantener el pacto de silencio y tapar algo quizá mucho más grande. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio. Esa frase de si aparece el chaleco que no aparezca la manga se ha convertido en un símbolo de cómo salió gente viva del Palacio de Justicia, fue interrogada, fue torturada y después desapareció. Algunos han sido encontrados después en diferentes fosas. Pero para mí es la idea del objetivo que tenían ahí quienes dieron las órdenes, ¿sí? Eso además ya la justicia lo ha procesado y las comisiones de la verdad también lo han señalado como la evidencia sonora de la intencionalidad de desaparecer a la gente. Las personas que insisten en que yo soy culpable son los mismos que asaltaron el Palacio de Justicia. A ellos no les conviene que se les endilgue el crimen que cometieron, sino prefieren trasladárselo a personas inocentes, como es el caso mío, o como es el caso del general Arias Cabrales, que todavía está privado de la libertad sin ninguna razón. Parte de muchas personas hay un pacto de silencio para no plantear lo que pasó allí. Hoy aparece un testigo que afirma que en la casa del florero, apenas quien dio la orden de sacarlo de allí, fue Alfonso Plazas Vega. Sí, Alfonso Plazas Vega hoy sale a plantearse como el prócer que fue injustamente detenido cuando él simplemente fue absuelto porque los magistrados argumentan una duda. ¿Sí? Es una duda, no es que efectivamente no se diga que no estuvo allí, que no tiene responsabilidad de carácter en su accionar, ¿no? ¿Sí? Entonces esa duda es lo que lo salva de estar hoy pagando la responsabilidad que tiene en los hechos del Palacio de Justicia. Yo sí creo que existe un pacto de silencio, yo sí creo, y creo que Belisario forma parte de ese pacto de silencio, ¿sí? Ahora, ellos han sido muy hábiles en la justicia, tienen unos abogados de altísimo nivel que son especialistas en la marrulla y en desviar y en orientar la investigación para que finalmente no pase nada. Bueno, yo creo que más allá de los estrados judiciales, y creo que las organizaciones de víctimas y las organizaciones de abogados tienen que seguir luchando por la verdad jurídica, yo creo en la verdad histórica. Sí, es un pacto de silencio que hay, que es la ley del silencio que usan todas las fuerzas irregulares en el mundo y sobre todo en América Latina. Lo usaron los paramilitares, se llama la ley del silencio, en la que como saben que van a cometer, el operador de la violencia sabe que va a excederse en el uso de la violencia, acuerdan guardar un secreto para que no los recriminen por ese exceso en el uso de la violencia. El pacto de silencio nunca existió, jamás ha existido. Ese es un cuento que se inventan para vendérselo a los incautos lectores, a los incautos colombianos, que hasta hace poco seguían pensando que los camaradas comunistas eran los buenos y los defensores del Estado democrático éramos los malos. En un pacto de silencio, tú vas a encontrar documentos del Congreso en donde efectivamente los congresistas dijeron no vamos a hacer investigación por estos hechos. Entonces, el tema es claro, es un tema, primero, que a mí me parece de una gravedad absoluta, que en pleno centro de Bogotá hayan fallecido 100 personas, hayan quedado con los traumas que quedaron 380, hayan desaparecido más de 15 personas y haya habido ejecuciones extrajudiciales. O sea, el panorama no es grato. Pero independientemente de eso, cada vez que se logra destapar algo, siempre hay presiones. Recordemos la muerte del doctor Eduardo Umaña, que estuvo al frente de este proceso también y que creo que es un punto bien importante de recordar. Las amenazas a los testigos, inclusive Edgar
el soldado que reconoce haber custodiado a Irma Franco, fue objeto de amenazas durante mucho tiempo. Cosas que tú empiezas a ver que tienen una simbología en términos de que es un proceso que, si bien puede ser importante, hay cosas que lo están presionando a que no se surja la verdad. Pero además también la forma como se hizo el trabajo. El trabajo los días 6 y 7 de noviembre. Porque cuando tú miras cómo tratan de limpiar las escenas del crimen, por orden inclusive de mandos militares, lavan, trastean, llevan los cadáveres al primer piso, revuelven evidencia, generan inclusive inhumaciones múltiples, es decir, entierran partes de cuerpos de varias personas. Pues allá tú te estás viendo hacia dónde apunta lo que nosotros en derechos humanos, y yo creo que todos los órganos internacionales de derechos humanos trabajan sobre un ocultamiento real de lo que pasó. Eso tiene una finalidad, que no se sepa qué pasó. Los militares han cometido un delito, que es mover los cuerpos de los muertos. Eso es dañar unas pruebas. Los habían alineado en el primer piso. Y luego, unos días después, no sé cuándo, la televisión mostró salida de personas. Y repito, eso es un delito. Eso es tergiversar una prueba y falsear una prueba. Cuando nosotros empezamos la investigación, empezamos a recuperar prueba para mirar qué era lo que había sucedido con estas personas desaparecidas del Palacio de Justicia. Los argumentos corresponden a la valoración probatoria y a la demostración probatoria de que existieron personas vivas, que salieron del Palacio de Justicia vivas, que fueron controladas por los miembros del Ejército Nacional de Colombia en el cordón de seguridad, que lo puedes ver en todos los videos, existía desde el Palacio de Justicia hasta la Casa del Museo del Florero, que fueron conducidos a la Casa del Museo del Florero y que no aparecieron. En el año 2007 nombran a la fiscal Ángela María Buitrago, y la fiscal Ángela María Buitrago empieza cometiendo todas las arbitrariedades que pueden existir en un proceso, violando todos mis derechos humanos, violando el debido proceso y montando un complot y una conjura en mi contra, tal como lo dice el magistrado ponente de la segunda instancia. Esa persona en particular pues ha jugado un papel preponderante en el tema del Palacio de Justicia. Fue el mismo que salió en los videos en los días de la toma del Palacio de Justicia. Generó también toda una información difusa, confusa y no cierta, de que él era parte de un complot y que efectivamente pues eso también llevó a que él utilizara varias afirmaciones en este tópico y pues se iba reproduciendo la noticia. Lo que armaron contra el coronel Alfonso Plazas Vega fue un complot, mentiras a medias que las convierten en verdades y verdades reales que las acomodan según la conveniencia del proceso. La señora Ángela María Buitrago me indagó por 3 personas y me acusó por 11. Y eso persistió durante muchos años, me privó de la libertad y permanecí privado de la libertad durante 8 años y medio, y después de que pasó ese tiempo y que ya por segunda vez el magistrado que estudió mi caso, pidió mi absolución, finalmente la Corte me la otorgó. Es decir, aquí lo que se ve claramente es que había una consigna criminal. Es lo que estamos viendo en la justicia colombiana hoy en día. Es una lástima que Belisario Betancur se vaya a ir a la tumba. Espero que le falten muchos años sin contar parte de la verdad. No, yo no hablo del Palacio de Justicia. He hablado mucho en torno al Palacio de Justicia. No es como llover sobre mojado. Lo cierto es que él no estaba al mando. Quienes estaban al mando eran autoridades militares y de policía que tomaron las decisiones. No creo que a ellos les interesaran los derechos humanos ni les interesara salvar a nadie. Ellos estaban en un operativo militar
metiendo toda la fuerza posible. Lo que iba a suceder en aquella oportunidad no era otra cosa que la toma del poder por el comunismo internacional, el 6 de noviembre del año de 1985. Pero como no lo lograron, porque enfrentamos militarmente esa amenaza, entonces decidieron cambiar la táctica. Y por esa razón empiezan con el procedimiento de conseguir la amnistía y el indulto de los criminales que asaltaron a las altas cortes, después llevarlos al Congreso de la República, después acusar a los militares, privarlos de la libertad, manejar los medios de comunicación a favor de la guerrilla y en contra de los defensores del Estado de Derecho. Y finalmente, como en todo esto les ha ido mal, pues el movimiento venía en forma paralela con el tema de las FARC. El amor de nosotros era tan grande que solamente el de irse sin su pareja, a donde iba, lo laceraba mucho. Fue demasiada osadía. Yo la sentí así. Y bueno, y él me dijo cuánto me amaba, que se moría amándome. Y que bueno, y que su último respiro estaría yo en su mente. La tragedia del Palacio de Justicia todavía hoy, más de 3 décadas después, enluta al país y genera muchas dudas. ¿Fue el Estado colombiano responsable de asesinar y torturar a los guerrilleros del M-19? ¿Fue el coronel Plazas Vega un chivo expiatorio de algo mucho más grande? ¿O finalmente fueron los magistrados, guerrilleros y soldados un juguete de las mafias para borrar evidencia en su contra? No crea siempre todo lo que le dicen. Alguien puede estar mintiendo.